Sí, por supuesto, no tengo... Bueno, ahí hago la presentación y arrancamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sesión 14, Políticas, Dictaduras, Exilios, una mesa de las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas, nuevas perspectivas para el abordaje de las publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX. Nuestra primera expositora es Ana Inés Mangano, es licenciada y profesora en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es alumna de la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Su tema de tesis es el análisis de las condiciones de producción y sostenimiento de la revista Denuncia, como producción del último exilio argentino en los Estados Unidos entre 1975 y 1983. Su ponencia se titula Revista Denuncia, una experiencia de solidaridad del exilio argentino en los Estados Unidos de América, 1975-1983. Bueno, lo primero que quiero decirles es que cuando presenté el resumen para la ponencia, yo recién estaba terminando el proyecto de la maestría. Este es el primer año de cursada, armé un proyecto con la intención de presentarme a la beca CONICET, y bueno, ese proyecto se modificó bastante porque empecé a hacer trabajo de campo y bueno, me encontré con otra información. Así que mi idea de hoy era, armé como las jornadas son sobre revistas, era hacer una presentación del tema, el recorte que voy a hacer para el proyecto y después contarles un poco el estado de avance de los datos que fui relevando. Dijeron que escribamos hasta siete carillas, doble espacio. Yo llegué a las 9 y me costó bastante achicarlo, pero bueno, si tengo que cortar en la séptima, corto en la séptima. Bueno, Revista Denuncia, una experiencia de solidaridad en el exilio argentino en los Estados Unidos de América en 1975-1983. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha, se escucha. Perdón, porque hoy tuve problemas. Bueno. Entre 1975 y 1983, un grupo de migrantes argentinos de izquierda en los Estados Unidos y de exiliados del Partido Revolucionario de los Trabajadores crearon el movimiento antiimperialista por el socialismo en Argentina, que a partir de ahora lo voy a llamar MASA, con el objetivo de promover la solidaridad internacional. Editaron la revista Denuncia para informar sobre la represión política en la Argentina y organizar la solidaridad con sus víctimas. Posteriormente crearon la Organización de Derechos Humanos Argentina Information Service Center, AISC, que funcionaba en Nueva York, y la CADU con funcionamiento en Washington. Las tareas desarrolladas por AISC y la CADU fueron claves en lo referido al armado de los listados de los detenidos desaparecidos y su presentación frente a las diferentes instancias de la sociedad civil y del gobierno estadounidense. De ese modo, el PRT constituyó un frente de solidaridad internacional en los Estados Unidos con diferentes grados de organicidad. La revista Denuncia fue un proyecto del PRT que se presentó públicamente como órgano mensual de difusión del MASA, es decir, estaba orientado a un público más amplio que la militancia partidaria. Denuncia se ocupó centralmente de informar y denunciar la represión estatal y paraestatal en Argentina y en América Latina, pero también informó sobre la política de los Estados Unidos en la región, en alianza con las élites locales y los proyectos políticos y económicos llevados adelante en los países de la región, y sobre los procesos de liberación nacional del tercer mundo. Fundamentalmente promovió la solidaridad internacional, haciendo denuncias en el ámbito internacional y manteniendo informado al exilio argentino. Durante 8 años consecutivos, Denuncia llegó a publicar 71 números en papel, y en algunos periodos tuvo distribución internacional en Australia, Francia, Italia, España, Suecia, Bélgica, México, Venezuela, Colombia y Perú. Sin embargo, aún no cuenta con un estudio académico sistemático. Partiendo de estos antecedentes, el objetivo de la presente ponencia será, en primer lugar, realizar una contextualización histórica del origen y la producción de la revista Denuncia, haciendo hincapié en el tipo de vínculo establecido entre el MASA y Denuncia con el partido. En segundo lugar, intentaré hacer una caracterización general de la revista en términos de su perfil, objetivos, destinatarios, contenidos principales, colaboradores,
composición del comité editorial y financiamiento. Y por último, que esto sí no creo que lleguemos, mencionaremos algunos momentos claves del proyecto editorial que expresan algunas tensiones presentes entre el colectivo, masa y los lineamientos del partido. El enfoque que yo le voy a dar en el proyecto de tesis, yo voy a trabajar directamente con las acciones que se manifiestan en el proyecto editorial, en la parte editorial de la revista, de resistencia y solidaridad que hace el MASA, ¿no? Que ellos van expresando en todas las editoriales las acciones que van realizando en Estados Unidos. Bueno, para realizar este trabajo incorporamos los aportes del historiador argentino Pablo Pozzi sobre el armado político del movimiento antiimperialista por el socialismo en Argentina, sobre la revista Denuncia y AISC, Central de Servicios Informativos en Argentina, y la CADU. También la CADU Washington. También consideramos como antecedentes importantes el trabajo de Vera Carnovale, en la publicación del 2014, en la que analiza el funcionamiento del partido a través de los boletines de la organización, y el análisis realizado por Leandro Inchauspe sobre la implementación del cuarto pilar del PRT en el exilio. Con respecto a las fuentes utilizadas para realizar esta ponencia, analizamos entrevistas a integrantes del MASA y del PRT que participaron de la experiencia, analizamos números de la revista Denuncia hasta el periodo 78, y algunos números del combatiente, documentos internos del partido que compartieron algunos de los entrevistados, memorias de miembros del MASA e informes de AIX. También incorporamos al análisis archivos de la inteligencia sobre subversión internacional del Fondo DIPA. Bueno, primer punto, solidaridad internacional, el cuarto pilar del PRT para llevar adelante la revolución. Para empezar, es importante hacer una breve caracterización de la comunidad argentina radicada en Estados Unidos en el periodo previo a 1975. Según Pablo Pozzi y algunos entrevistados, se trataba de una clase media calificada que había migrado por razones económicas y políticas durante la década del 50 y 60. En el número 3 de la revista Denuncia de julio de 1975, se estima que esta comunidad estaba constituida por entre 150.000 y 200.000 personas, distribuidas principalmente en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago. Existían también grupos más pequeños en Boston y en Miami. Aproximadamente el 60% de los inmigrantes argentinos se encontraban en Nueva York. Por otra parte, entre 1972 y 1973 en Estados Unidos se empiezan a nuclear primeramente un conjunto reducido de inmigrantes argentinos, algunos trabajadores joyeros y otros ligados al cine, politizados con afinidades de izquierda, ligados a organismos de solidaridad con el pueblo chileno ligados a organismos de solidaridad con el pueblo chileno hegemonizados por el movimiento de la izquierda revolucionaria, el MIR, y participantes activos en manifestaciones antibelicistas contra la guerra de Vietnam. Ellos empiezan a reunirse espontáneamente preocupados por la situación que atravesaba Argentina. A través de este vínculo entran en contacto con el partido y según los entrevistados, uno de estos inmigrantes, que yo todavía no lo pude entrevistar, viaja a Argentina con la finalidad de ingresar a la escuela de formación del PRT, y cuando llega, desde el partido le piden que vuelva a Estados Unidos y arme un frente de solidaridad internacional, que incluyera un boletín informativo con características similares al diario Nuevo Mundo. Es importante decir que, que a partir de 1974 el PRT define que son 4 los pilares necesarios para la revolución. Uno es el partido, otro es el ejército, el frente de masas y la solidaridad internacional. Estos lineamientos se expresan en un combatiente de 1976. Al mismo tiempo, antes del golpe de Estado de 1976, el partido destina algunos de sus militantes para organizar un frente de solidaridad internacional y los envían a Estados Unidos. Desde esas acciones envía al cineasta Raimundo Gleiser a los Estados Unidos para desarrollar una serie de actividades. Un ciclo denominado Tricontinental Film. Según los entrevistados, este fue el antecedente que posteriormente dio lugar a la organización MASA. En este contexto, los integrantes del MASA conforman a partir de 1975 una serie de actividades en un local de Nueva York llamado Casa de las Américas. Casa de las Américas es un local, es un local que está organizado por migrantes cubanos que apoyan la revolución, que a partir de 1955 se establecen en Nueva York, con el propósito de apoyar la lucha armada que se desarrollaba en Cuba contra la dictadura de Batista.
Bueno, estos encuentros estaban orientados a convocar a familias, a informar y debatir sobre la represión paraestatal desarrollada en el país, y de esta manera realizaban actividades como comidas, proyección de documentales, actos rememorativos vinculados a fechas claves de la lucha revolucionaria en Argentina. Esta experiencia de sociabilidad fue muy importante en la conformación del Frente de Solidaridad Política, desarrollado posteriormente, ya que la comunidad argentina radicada en Estados Unidos tenía escasos lazos con los migrantes argentinos y con otras comunidades de migrantes latinoamericanos. Según Pozzi, la estrategia utilizada por los migrantes argentinos había sido la de mimetizarse con la sociedad norteamericana. De ese modo aprendieron rápidamente a hablar inglés y no desarrollaron un fuerte sentido comunitario. Y de hecho no existió en Nueva York un barrio argentino a diferencia de otras comunidades de migrantes. A modo de ejemplo, a través de los archivos de inteligencia de la DIPA podemos constatar que el 22 de agosto de 1975 se lleva a cabo una reunión en la Casa de las Américas con el objetivo de conmemorar el tercer aniversario de la masacre de Trelew. En esa misma actividad se proyecta el documental Los Traidores y asisten 200 personas. Según el agente de inteligencia, 150 eran de nacionalidad argentina y el resto latinoamericanos. Es importante destacar que en la reunión, además de proyectarse la película, se vendió la revista Denuncia, se explicaron los objetivos del MASA y se informó sobre la situación de Argentina. De esta manera, tanto el MASA como Denuncia forman parte de la iniciativa de la organización de promover un frente de solidaridad internacional y de esta manera obtener apoyo concreto de la comunidad argentina radicada en Estados Unidos. Como mencionamos anteriormente, el cuarto pilar, llamado Solidaridad Internacional, es definido por el partido en 1974, y en el periodo investigado asume características específicas. Así, mientras en el 74 estaba asociado a las formas de lucha que asume el accionar político de la organización en contexto de flujo de lucha de clases, en 1975 y 1983 la solidaridad internacional se deberá adaptar al reflujo de la lucha de clases producido por el terrorismo de Estado. Así pues, en el tercer plenario del Frente Internacional Comandante Mario Roberto Satuccio, realizado en Italia en 1978, el partido elabora un documento en el que se desarrolla en profundidad qué connotación tendrá la solidaridad internacional durante el repliegue de la organización en el exilio. En el mismo se establece una articulación particular entre la lucha por la democracia y la revolución antiimperialista. Durante la dictadura en Argentina, primero se libraría una lucha por la democracia política en el capitalismo para luego llevar adelante la lucha de clase obrera por el poder para derrocar el capitalismo. Entonces el partido retoma el concepto de solidaridad internacional elaborado por la Conferencia de Partidos Comunistas y Obreros de 1969 de Moscú, como la unión de la comunidad socialista, la clase obrera y las fuerzas democráticas de países, como la comunidad socialista, la clase obrera, como la unión de la comunidad socialista, la clase obrera y las fuerzas demócratas de los países capitalistas, los pueblos liberados, los pueblos oprimidos, en la lucha común contra el imperialismo, por la paz, la independencia nacional, el progreso social, la democracia y el socialismo. En el documento se especifica que para el caso de Estados Unidos, la propia circunstancia de haberse constituido en gendarme del imperialismo, en el centro directriz, motor de la reacción, hace que en el aspecto nacional o particular, la organización deberá apoyarse en la voluntad democrática de su pueblo, haciéndole ver a cada uno de los hechos y contradicciones entre su concepción, cada uno de los hechos y contradicciones entre su concepción libertaria y su política agresiva y neocolonial reflejada en el apoyo a los regímenes represivos y contrarrevolucionarios. Conviene subrayar que se destaca la actividad desarrollada por el partido en Estados Unidos hasta 1978. ¿No? En el documento se destaca la actividad que organizan estos militantes. Nuestra actividad ha demostrado que también puede influir no solo sobre la movilización del pueblo, sino buscando los elementos más liberales de su equipo gobernante para quebrar su unidad, restarle fuerza, impedirle a actuar libremente hasta que entre en crisis, lo cual llevó, junto con otros factores, al corte de la asistencia militar a la Junta fascista. A través de la categoría de internacionalismo proletario se manifiesta de diferentes formas, y en el exilio las acciones se deben orientar a informar y orientar permanentemente y desde todas las tribunas la situación que vive Argentina, saliendo al cruce con las tergiversaciones desarrolladas por el enemigo,
convencer a todo el pueblo que la lucha es la lucha común contra el mismo enemigo, para aislarlo. Bueno, caracterización de las acciones de solidaridad en Estados Unidos. En cuanto al grado de organicidad, autonomía que el MASA y la revista tuvieron en relación con el partido, debemos decir que si bien los entrevistados, miembros del MASA y de Denuncia, se reconocen todos como parte del partido, lo que surge a partir del trabajo con las fuentes es que el vínculo se vio supeditado a varios factores. En primer lugar, el devenir del proceso histórico argentino durante el periodo de estudio, 1975-1983. En segundo lugar, la represión sufrida por las organizaciones armadas, en particular los militantes del PRTR. Y por último, el fraccionamiento interno producido en el partido durante los años de exilio. Este último factor consideramos que hizo que Denuncia lograra una suerte de autonomía crítica en relación a las líneas desarrolladas por el partido durante el exilio. En ese sentido, es importante hacer una caracterización general del Frente de Solidaridad Internacional que funcionó en Estados Unidos. Según los informantes, ese frente funcionó con diferentes grados de participación en el periodo 1975-1983. Estaba constituido por 64 personas, las cuales fueron variando, digamos, en el nivel de participación. 31 eran inmigrantes argentinos, 19 eran exiliados que ingresaron al país en el periodo posterior al 76, de los cuales 6 de ellos solo fueron opcionados y 2 enviados por el partido. Existió también la participación de 7 inmigrantes latinoamericanos, de Puerto Rico, de Uruguay, de Cuba, de Brasil, de Colombia y otro conjunto de norteamericanos. En cuanto a la organización interna, es importante subrayar que funciona una célula del partido integrada por 7 miembros con una responsable enviada por el partido, que llega en el 77. Cada uno de estos miembros coordinaba y participaba de diferentes maneras en este Frente Amplio de Solidaridad Internacional, ¿no? Mientras que AISC, que eran la organización que armaba el listado, tenían una fuerte participación los norteamericanos e intelectuales inmigrantes argentinos independientes del partido, el MASA se caracterizaba por su composición plural de inmigrantes argentinos y latinoamericanos que aglutinaban a los diferentes sectores que fueran solidarios con la causa argentina. Ana, te interrumpo, perdón, Sí. porque ya estarías en tiempo. Ah, bueno. Para que vayas calculando. No, bueno, yo después tenía como una caracterización de la revista. Lo que decía era que Denuncia tuvo un claro perfil partidario, encubierto, porque se manifestaba como órgano de expresión del MASA. Si bien la revista estaba pensada para congregar la comunidad argentina radicada en Estados Unidos, los miembros del comité sostienen que la revista se proponía ser un vocero más amplio de la guerrilla, desde un enfoque clasista, revolucionario, antiimperialista. El interlocutor inicial imaginado era la comunidad argentina en Estados Unidos. Con el transcurrir del tiempo, el destinatario fue la colectividad latinoamericana y luego los exiliados, en particular aquellos que continuaron militando luego de la salida del país. Bueno, cito una parte de una entrevista con Manuel Gajero, que fue uno de los que coordinaba el comité editorial en el 78, en donde en realidad es un fragmento de una entrevista a Pablo Pozzi, donde dice que Gajero tenía una visión de Denuncia como si fuera una revista, la revista Nuevo Hombre, un poquito más amplia. En la época donde todavía no estaba el PRT y no controlaba la revista Nuevo Hombre, la primera época. Nosotros teníamos una visión de Denuncia como Nuevo Hombre en su segunda época. O sea, cuando Rodolfo Matarolo había estado al frente de Nuevo Hombre y cuando Gajero había estado al frente de Nuevo Hombre. O sea, una revista que expresara las guerrillas, a la izquierda en general y a los frentes que se derivan de eso, y que tuviera un fuerte anclaje en cuestiones populares. Nuevo Hombre sacaba artículos sobre las villas y nosotros los reproducíamos. Nuevo Hombre sacaba un artículo sobre el maltrato del uso de la mujer que sucedía en Revista Gente y nosotros lo reproducíamos. La mayoría, voy cerrando, la mayoría del periodo en que se publica la revista la conducen los militantes del MASA y, como dijimos, simpatizantes del partido y militantes del partido. Hubo 2 periodos donde miembros del partido más reconocidos son enviados para conducir la revista, en el 78 Manuel Gajero y otro Nicolás Ocampo en el 80 y en el 81. A ver, vamos a ir cerrando. Las editoriales las redactaban los miembros y simpatizantes del partido,
Generalmente en la editorial se realizaba un diagnóstico de la situación de Argentina, se detallaban las acciones de resistencia y solidaridad realizadas por el colectivo y los pasos a seguir en términos de acción colectiva. Además, informaban sobre la posición del gobierno de Estados Unidos frente a las dictaduras de la región. Tenían un enfoque antiimperialista crítico de los medios de comunicación de la época y elaboraban su información a partir de la lectura sistemática de la prensa, la recepción de cartas, fotos y denuncias. Durante el primer tiempo funcionó con noticias que levantaban de ancla y armaban una crónica de la represión. Las colaboraciones que recibían principalmente provenían de Prensa Latina, de Cambio 16, de Bohemia, de Diálogo Social, de Alternativa, del Auténtico y la revista Prisma Meridiano 80. Tenían un espacio de correo en donde recibían un montón de cartas, donde en varios momentos funcionó como nexo entre exiliados, y con respecto a las fuentes de financiamiento, la revista se sostuvo a través de aportes de sus miembros, eran $10 mensuales por miembro, del armado de solidaridad, y también como ellos, la mayoría trabajaban en joyerías de Nueva York, ellos desarrollaron una estrategia para poder ingresar al sistema bancario, que era sustraer el polvo del oro que quedaba de las piezas que producían, y con eso logran entrar al sistema bancario y pedir un préstamo que les permite comprar una máquina Cold Type, que a partir de ahí arman un servicio, abren un local de servicios gráficos junto con el Partido Socialista Puertorriqueño, y empiezan a brindar servicios a diferentes organizaciones de izquierda de la zona. Eso sería como a grandes rasgos. Tengo más de la periodicidad que pude establecer en la revista, pero disculpen si me excedí. Bueno, gracias, Ana. Bueno, seguimos con Ezequiel Velocci. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, doctorando en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política, profesor de las cátedras de Historia de América Latina y la Construcción del Mundo Moderno e Historia Política Argentina en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. El título de su ponencia es Revistas de Información General en Contextos Autoritarios, Construcción de sentido e imaginarios sociales legitimadores durante la dictadura del proceso de reorganización nacional Argentina 1976-1986, el caso de Somos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un poco lo que traía hoy para compartir es el estado de mi tesis doctoral, que precisamente tiene que ver con cómo estas dos revistas de información general, la revista Somos, de la que voy a hablar hoy, y la revista Gente, tuvieron un papel como constructoras de imaginarios sociales legitimadores durante la última dictadura militar en nuestro país, en la dictadura del proceso de reorganización nacional. ¿Por qué elegí estas revistas? Fundamentalmente porque la idea un poco era, bueno, ver cómo la dictadura trató de encontrar, de buscar modos de legitimarse, más allá de la cuestión represiva, más allá del terrorismo de Estado, qué estrategias buscó la dictadura para sentar ciertas bases para legitimarse institucionalmente a futuro. Y la idea era, bueno, ver cómo operaron determinados imaginarios sociales, con un afán, ¿no es cierto?, bueno, como dije anteriormente, de legitimación a futura. Y cuando empecé a investigar un poco, bueno, dónde se pueden encontrar, dónde se producen los imaginarios sociales, encontré, bueno, que hay fundamentalmente dos, no quiere decir que sean las únicas, pero hay dos grandes soportes. Por un lado, la propaganda, que tengo otros trabajos relativos a esa cuestión, y por otra parte, la cuestión del discurso. Y en el discurso operan en dos, los podemos encontrar en dos momentos, dos lugares. Por un lado, en el discurso oficial, yo lo discurso oficial me refiero al discurso del gobierno militar, del gobierno dictatorial, ya sea de, por ejemplo, Videla, en tanto presidente de facto, o de algún oficial militar en carácter de tanto funciones militares como funciones políticas. Y por otro, en los medios de comunicación. Yo entonces me centro en mi investigación en medios de comunicación.
y elegí dos medios, dos revistas que están relativamente poco trabajadas. Hay trabajos sobre gente, sobre Somos, que se centra más que nada en la posición editorial. Lo que yo trato es, bueno, tratar de profundizar, abrir un poco más la cuestión de la posición editorial de estas revistas y ver qué tipo de imaginarios construyeron, qué tipo de imaginarios orientados a legitimar el gobierno militar hay en estas revistas. ¿Por qué Somos y por qué Gente? Por dos motivos fundamentalmente. Por un lado, porque quería ver cómo dos revistas de prensa comercial, como son Somos y Gente, operaban este tipo de imaginarios por la llegada que tenía. Estamos hablando de dos revistas que en la década del 70 estaban fuertemente orientadas a, sobre todo, la clase media argentina, clase media y media alta. Son dos revistas también que, por otra parte, pertenecen al mismo grupo editor, que es Editorial Atlántida. Bueno, Gente sigue saliendo hoy en día. Somos, hace bastante que no deja de salir, si mal no recuerdo, creo que en los 90, donde el gobierno de Menem deja de salir. Es una revista también que es un poco negada por la propia Editorial Atlántida, porque cuando uno entra a la página web de Atlántida, donde está el listado de todas las revistas que han publicado, Somos no aparece. Y uno de los indicios por los cuales Somos no aparece por el fuerte apoyo que brindaron estas dos revistas a la dictadura militar. Por eso también es otro de los motivos por el cual elegir estas dos publicaciones. Actualmente me encuentro bien en el proceso de escritura de mi tesis, de revisión del material. Al trabajar con imaginarios sociales, eso me demandó una gran cantidad de tiempo de mi doctorado en analizar, leer lo que hay escrito teóricamente sobre imaginarios sociales, lo cual complicó también un poco el momento al leer la producción. Cómo ser para trabajar con imaginarios sociales. Y ahí me di cuenta, bueno, que era fundamentalmente, por una parte, por un lado, tener muy bien en claro qué entendía yo por imaginarios sociales, y cuáles eran las distintas producciones imaginarias que son posibles ser rastreadas en estas publicaciones. Yo después voy a hablar hoy de dos producciones. En verdad encuentro tres, o voy a trabajar tres en mi trabajo. Y la idea era, bueno, definir bien qué entendía yo por estas producciones imaginarias para después ir rastreándolas en las páginas de las revistas. ¿Cuáles son las producciones imaginarias con las que trabajo? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la construcción de un mito político, de un relato fundacional. Esto me pareció muy importante teniendo en cuenta cuál era la faceta que tenía la dictadura militar, esta pretensión refundacional. De hecho, en el propio nombre de la dictadura está explícito, ¿cierto? Reorganización nacional. Y ahí hay una fuerte vinculación, encontré, entre los imaginarios que producen las revistas y el imaginario que produce también paralelamente el gobierno militar. ¿Cuál va a ser fundamentalmente el principal mito político o relato fundacional que van a construir en paralelo tanto el gobierno militar como la revista, bueno, acá me paro en Somos, pero Gente también reproduce lo mismo? Tienen que ver con la denominada lucha contra la subversión. Yo en la ponencia hice un gran desarrollo teórico que no voy a decir porque me va a llevar mucho tiempo. Hemos encontrado, podemos sintetizar la construcción del mito político en, por un lado, bueno, que tiene que ver con una cierta dramaticidad del relato, una cierta narratividad también del mismo, y otra cuestión que tiene que ver con lo que marcan algunos autores, el uso del pasado. Entonces, acá hay una toma casi textual, diría yo, por parte de estas revistas, del relato que van construyendo las Fuerzas Armadas, de la lucha contra la subversión. Es un relato que empieza primero a cobrar mucha fuerza al interior de las propias Fuerzas Armadas para cohesionarse al interior de los propios militares. Más que nada teniendo en cuenta que había ciertas resistencias por parte de algunos oficiales de llevar a cabo la represión del modo que se llevó, ¿no es cierto? Una represión de tipo clandestina. Y este relato le sirvió para cohesionarse internamente. Entonces lo que tenemos en las revistas es una
descripción textual de este relato. ¿Cuál es este relato que van construyendo? Que la Argentina está siendo atacada, lo marcan en una serie de una guerra de tipo convencional, donde la Argentina está siendo atacada entonces por la sucesión externa, que va a estar caracterizada a nivel regional por el gobierno cubano, y a nivel internacional por la Unión Soviética. Y en este marco van a tomar sobre todo lo que es el caso de Tucumán. El operativo Independencia, que se empieza a realizar en 1975, en el 76, cuando se produce el golpe militar y las Fuerzas Armadas toman el poder, en estas revistas hay una constante referencia a Tucumán. Tucumán es importante en la estrategia discursiva de la dictadura, fundamentalmente porque Tucumán es algo que pueden mostrar. Y es dentro del relato que construye las Fuerzas Armadas, es coherente en el sentido, bueno, de que hay un enfrentamiento armado, claramente definido, con dos bandos, las fuerzas apátridas, entre comillas, la subversión, contra las fuerzas leales. Esto, entre comillas, nuevamente remarco que pertenece, o que es coherente en el relato que construye las Fuerzas Armadas, porque sabemos muy bien que la represión en Tucumán fue clandestina, fundamentalmente. Hay centros clandestinos de detención, hay tortura, hay desaparición. Todo esto, obviamente, las revistas no lo mencionan. Y tampoco forma parte del relato que organiza el gobierno militar. Ellos se van a marcar, a decir, bueno, acá hay soldados, llevan periodistas, de hecho, en las revistas Somos, fundamentalmente, y en la revista Gente van periodistas a cubrir el operativo Independencia. Hay entrevistas a soldados, hay entrevistas a los líderes militares, a Vilas, por ejemplo, le hacen entrevistas. Pues si tengo tiempo les leo algunas declaraciones tanto de Vilas como de Videla, cómo enmarcan también este operativo Independencia, pero siempre marcándolo y presentándolo ante la sociedad como un enfrentamiento armado de tipo convencional. Ese va a ser el principal relato fundacional, y después vamos a ver cómo se va reconstruyendo o deconstruyendo a la medida que vaya pasando el tiempo. Acá voy a hacer una pequeña aclaración, es que hasta el momento tengo trabajado, si bien el periodo de estudio es el periodo 76-83, gracias Mara, voy a tratar de abreviar lo más breve posible. Como veis, yo tomo el periodo de la dictadura militar, hasta ahora tengo analizado los primeros años, hasta el 79 aproximadamente, que podemos decir es el momento de mayor coherencia interna, mayor cohesión en el interior de las Fuerzas Armadas. Después sabemos también que hay divisiones, y el relato que hay en Somos es un relato homogéneo, hasta el momento, hasta el 79 por lo menos. Es decir, hay una fuerte alineamiento detrás del gobierno militar, de Videla, especialmente en este periodo. Tengo otros números, he revisado obviamente más adelante, y yo creo que ya después, a partir del 80, y sobre todo después de Malvinas, ya hay como un quiebre por parte de estas revistas, y se separan un poco, no están tan alineadas a lo que plantea el gobierno. Pero por lo menos hasta el 79 hay una fuerte alineación hacia lo que plantea el gobierno militar. Ese era uno entonces de las producciones imaginarias. La segunda producción, que también trabajé, tiene que ver con la construcción de alteridad. Es decir, la construcción de un sujeto, de un nosotros por un lado, y de un otro. El principal otro que va a construir las revistas y el discurso militar también, acá también tenemos una coincidencia entre ambos discursos, es el del subversivo, entre comillas, ¿no es cierto? Fundamentalmente entendido como una persona que tiene una conducta desviada, una conducta social desviada, y acá muy interesante cómo lo va a presentar Somos, porque Somos va a recurrir a la palabra experta de sociólogos, de psicólogos, que tratan de fundamentar y justificar, bueno, por qué, sobre todo en los jóvenes, se empiezan a aparecer estas conductas desviadas, le van a decir ellos, ¿no? Tienen varios artículos dedicados sobre todo también a la cuestión de la mujer, al rol de la mujer en la subversión. También desde la perspectiva de estudios de género es muy interesante analizar cómo plantean y cómo presentan ante la sociedad la cuestión del fenómeno de la militancia, por un lado,
Obviamente que ellos hacen una equiparación de militancia, igual subversión, participar en la guerrilla, eso es lo que van a plantear, y siempre, bueno, como una cuestión de conducta desviada, de arterismo, de ciertos rasgos también de psicopatía van a presentar, por eso también el hecho de recurrir a esta palabra experta de psicólogos, de sociólogos como algo patológico lo van a presentar. Y el último punto, la última producción imaginaria que trabajo son los términos operativos descriptivos, que es la que menos tengo desarrollado hasta el momento, pero sería, bueno, analizar y trabajar qué entienden en las revistas, o qué entiende Somo en este caso, por algunos términos, por ejemplo, democracia, libertad, que son palabras que están constantemente en boga en pleno periodo dictatorial. Así que bueno, nada, para cerrar, quería presentar esto, cuáles eran los principales lineamientos que estoy trabajando, algunos hallazgos, bueno, pensé que voy a poder profundizar un poco más en algunas cuestiones, pero bueno, cualquier cosa después, si hay un momento de debate, lo hablamos más tarde. Muchísimas gracias. Buenísimo, Ezequiel, muchas gracias. Seguimos con Macarena. Ahora en un ratito ya anda por ahí Jaime, así que se va a sumar. Pero ahora vamos con Macarena Silva Contreras. Es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña como académica investigadora en la Escuela de Castellano de la Universidad Católica Silva Enríquez y editora de la revista Literatura y Lingüística de la misma casa de estudios. Su línea de trabajo se ha focalizado en el estudio de revistas culturales de la postdictadura chilena, abordadas desde la óptica de los estudios culturales, la historiografía literaria y la historia de las ideas. Entre las revistas que ha trabajado se encuentran Revista de Crítica Cultural, Piel de Leopardo, Rocinante, La Calabaza del Diablo y The Clinic. La ponencia que presenta en esta jornada se llama la revista Número Quebrado, una revista bisagra entre las publicaciones de la dictadura y la postdictadura chilena. Macarena. Gracias por la presentación, es demasiado, pero voy a compartir pantalla porque quiero mostrar imágenes. Ya, vamos a ver. Aquí, espero que no se vea nada mi computadora ahí, que está todo... tiene mucha información. Antes que todo, pudiera después pedirle a Ezequiel que me compartiera el correo, por favor. Es que habló y cosas que me hacen mucho sentido, que no investigo, pero que me interesaría el tema de los imaginarios. Déjenme ver cómo lo pongo en pantalla completa. El Keynote. Dame 2 segundos. Es que estoy tratando de hacerlo, no desde el Keynote. Disculpen. Aquí. Ustedes me dicen si se ve. ¿Ahí se ve entero? Sí. Y ya. Sí. Bueno, tal como le pasó a la primera expositora, yo esta revista, cuando planteé esto, estaba asociándola solamente a una revista, que es Revista de Crítica Cultural, hacer conexión entre Número Quebrado y Crítica Cultural. Sin embargo, a partir de la lectura y ciertas conversaciones con uno de los fundadores de la revista, me di cuenta que hay otras conexiones con revistas que yo no he abordado y que me permiten entender por qué esta revista, de esta revista salieron solo 2 números. Y de hecho es una revista que no se ha trabajado, no hay ningún trabajo sobre esta revista, por lo cual mi presentación va a ser muy poco teórica, ya que ustedes, compañeros argentinos, me dan patada teóricamente, y ya han citado bastante teoría sobre revista, por lo cual mi acercamiento va a ser más temático y hablar un poco de la historia y por qué creo que esta revista es una revista bisagra. Tal vez si ustedes me orienten, ya que saben más de esto, la palabra gozne me podría servir. Esta idea de Deleuze que toma de Hamlet, tal vez, no sé, ustedes si alguien la maneja, probablemente sí, pero la revista Número Quebrado, que es la que está aquí, la fundan fundamentalmente 3 personajes, y es una revista que sale en diciembre de 1988 y diciembre de 1989, cuando ya en el 89 se había hecho el plebiscito del sí y el no, y ya se sabía que Patricio Aylwin iba
a asumir en el 11 de marzo del 90. ¿Ya? Y de partida me llamó la atención, a esta revista llegué por otra revista, porque yo trabajé Piel de Leopardo, y la estética, la portada de Piel de Leopardo, ahí lo van a ver, la construcción gráfica, la materialidad, como diría nuestro amigo Tarkus, era muy similar, y yo dije, ¿quién le copió a quién? Por supuesto que llegué a Número Quebrado, y dije, oh, Número Quebrado le copia a Piel de Leopardo. Pues miré y como, oh no, estos son los papás de estos otros. Con lo cual, esta es la revista Número Quebrado, de la que quiero hablar, que me resulta una revista muy interesante, porque creo que esta revista bisagra, que fue un proyecto que nació truncado, nació quebrado, tal cual como su nombre lo dice, y fue un proyecto que permite establecer que permite amarrar, yo diría más bien, una continuidad entre un pasado de revistas en Chile y un futuro de revistas en Chile, siendo que en Chile la dictadura, a diferencia de ustedes, fue mucho más brutal en el ámbito cultural. Acá ustedes, quienes los gobernaron en ese momento, venían de capas mucho más ilustradas que Pinochet y sus secuaces, que venían fundamentalmente del área rural. Pinochet era un sujeto muy poco letrado que igual escribe un libro sobre su biblioteca y cosas por el estilo, pero barre literalmente con todos los medios, y en el 77 hay una ley de medios que establece la censura de los medios de comunicación, que recién se deroga a mediados de los 80, por lo cual todas las publicaciones tenían que ser visadas. Disculpen si de repente miro para arriba, es que recién tembló. Ahora bien, esta revista, que fue fundada por 3 sujetos, Miguel Vicuña Navarro, Roberto Merino, que Miguel Vicuña Navarro, esto es importante creo, porque va a tener que ver con el quiebre, era un poeta que estaba, se exilió el 75 en Francia y España, y vuelve en diciembre del 84, y ahí se integra con círculos intelectuales. Él ya era conocido, estudió filosofía, literatura y traducía, y Roberto Merino, que venía de la Universidad de Chile, que fue la universidad que los militares intervinieron de manera más brutal. Y también se integra el artista visual Carlos Altamirano, al que quizás alguno de ustedes le hace link, porque trabaja en la revista Crítica Cultural y pertenece a la avanzada, por lo menos diagrama los primeros 11 números, y en ese lado veo que hay un cruce nunca reconciliado, nunca resuelto, y que finalmente lleva a la pelea entre ellos y a la disolución de la revista, y una pelea que no se hace en la misma revista. Inicialmente se proyectaban salir, era una revista cultural y estacional. De hecho, cuando el primero que propone el concepto de revista cultural en Chile es Enrique Lin, y que tiene que ver con otra revista que voy a mostrarles acá, que son como las revistas de antes y después, que veo que están estos links. Ahora, yo sí traje escrita la hipótesis de lectura para no olvidarla, que esto es lo que quiero ver, lo que estoy viendo, que significa, no solo a través de su nombre y de su contenido, esta unión y quiebre de un proyecto frágil, conflictivo, ¿no es cierto?, que se muestra, que muestra estas alianzas colectivas que más bien se hacen por una forma de supervivencia de la cultura durante la dictadura, y porque no tenían una sensibilidad de la izquierda oficialista, por así decirlo, sino que eran de izquierda pero disentían desde otros lugares, pero que cuando llega la transición a la democracia queda bien escenificado que realmente son grupos que de convivencia no tenían nada, como que era un pacto, una alianza también transaccional. Ahora bien, ¿cómo yo veo este quiebre que hay dentro de la revista? A través de la inclusión de 2 grandes grupos dentro de la revista. Están los fundadores, que ya vemos que en los fundadores están los poetas, y están los artistas, y está Altamirano, que trabaja en los talleres de la revista APSI, y la revista APSI es una revista que es la primera revista de disidencia en Chile, que sale, si no me equivoco, perdonen, el 76, pero hasta el 95, pero fue de la Agencia de Prensa de Servicios Internacionales, y por eso se la permitió durante el régimen. Recién el año 79 esta revista empieza a tomar mayor partido por temáticas nacionales,
pensamos en el 73 y el 79, hay 6 años en que, son 3 años, el 76 al 79, en que publica solo cosas internacionales y por eso le permiten circular, y del 79 empieza a trabajar temas de derechos humanos, y APSI presta los talleres, y ahí en APSI trabaja Altamirano y trabaja Merino. Sin embargo, vemos que está la línea de Enrique Lin, que era como el papá de los poetas, Juan Luis Martínez, que también era un poeta muy consagrado en ese momento en la revista, y fundamentalmente los poetas de la generación de los 60, que yo no me ciño mucho por el concepto de generación, pero sí hay características en común entre ellos, que están dadas fundamentalmente por el poeta Gonzalo Millán, que está en Canadá, y que son poetas que estuvieron en el exilio y el incilio, se quedaron acá, lo que también generó muchas fracciones, pero que entre ellos muchos de ellos se fueron afuera, y colaboraron en redes de revistas afuera. Y por otro grupo está el de la neovanguardia, ¿no es cierto? Richard, Gonzalo Díaz, Fernando Balcells, Gonzalo Muñoz, Paz Errázuriz, que son quienes, estoy diciendo de quienes publican o de quienes se publica, ¿no es cierto? El primer número hay Rodrigo Lira, y puse la fecha de muerte de algunos, porque Enrique Lin muere justo antes que salga la revista, Juan Luis Martínez también ya falleció en el 93, y Lira, que falleció en el 81, pero lo ponen como autor de uno de los textos. Ya, entonces yo lo que veo es que esta revista, a partir de estos 2 grupos que yo les menciono, nos conecta con otras revistas que por lo menos, la primera no ha sido estudiada, que es El Espíritu del Valle, en que participa también Enrique Lin. Bueno, Enrique Lin participó, siempre fue un hombre de revista, y luego con Número Quebrado yo veo que se quiebra esta alianza, y surgen y hay 2 revistas que podríamos decir son las continuadoras de las 2 líneas de esta revista, que es Crítica Cultural, que probablemente sí la han escuchado porque tiene mucho que ver con punto de vista. Sarlo y Richard tienen, de hecho hay textos que primero salieron en Punto de Vista y después se publican en Chile, y con Piel de Leopardo, que es una revista que he trabajado y que es una revista de poetas jóvenes. ¿Ya? Es interesante porque a partir de este quiebre vamos a ver que el director de la revista, José Miguel Vicuña Navarro, y quien se adscribe los 2 editoriales, los únicos editoriales que hay, en la revista Nelly Richard no lo invitan jamás, o sea, lo invitan una sola vez a hablar de algo, y se pone el editorial de Número Quebrado 1 en un compendio que se hace como antología de revistas en dictadura. Y en el número 2 sí se lo invita a participar. Ahora, en la revista Espíritu del Valle, yo ahí les voy a dejar la cita, no voy a leer la cita, pero es una revista que la funda Gonzalo Millán en el 85, cuando ya regresaba a Chile, y es una revista fundamentalmente de poesía. O sea, tiene dos números en realidad, el primero que es del 85 y el 2-3 que es del 98, o sea, con bastantes años de diferencia. Millán vuelve a exiliarse, autoexilio en realidad, pero es una película, perdón, es una revista que habla fundamentalmente de poesía, de una generación de poetas en un momento que ya de Roca se había suicidado, Neruda ya estaba ya está en tránsito ya a la muerte, a morirse, se muere ya se había muerto, perdón, en el 73, la generación del 60 y generalmente se adscribe a los que nacieron entre el 35 y el 50, según han dicho varios críticos. Sin embargo, transitan, yo con el concepto de generación tengo alguna polémica, pero es una revista bastante autorreferencial, habla solo de poesía, y ahí aparece una reseña de José Miguel Vicuña Navarro a un libro que no tiene nada que ver con poesía, y de Patricia Marchand. Este dato lo quiero dejar ahí porque creo que tiene que ver también con el quiebre de la revista, que es el libro sobre madres y árboles, y es un libro y Navarro lo titula una autobiografía ficcional, porque si bien habla de poesía en la primera parte, luego ya no es poesía, empieza a hablar de sí mismo y filosofía. Luego, bueno, y en esta revista participa Enrique Lin, y Enrique Lin en la revista Cauce, en el año 86, hace una crítica a la misma revista Espíritu del Valle en la que él participa, y habla de la necesidad, dice, es muy bonita la revista, muy buena intención, pero son súper autorreferentes, y Lin, siendo un poeta que tiene fragmentos que dice ¿por qué escribí? Cuando la vida no tiene sentido, ¿por qué escribí la poesía? Pero aún así, él dice, en Chile se necesita una revista de crítica cultural. Y creo que Número Quebrado es la primera revista realmente de crítica cultural que existe durante la dictadura, porque las otras eran de poesía, Nelly Richard circulaban en catálogos, toda la escritura de Nelly Richard, Márgenes de Instituciones se crea fuera, en Australia se publica por primera vez,
todo lo que era la revista Cal es de circuito de arte, muy, muy de arte, que no podría decir, sí, es revista cultural, manuscritos también, artes visuales, que hay un solo número, pero aún así no es crítica cultural lo que están haciendo, vienen más desde las artes visuales. Y estaba el catálogo. Y Número Quebrado creo que es la primera revista que realmente, en esta conflictividad, sí escenifica el concepto de crítica cultural y lo pone en su título incluso. Ahora, es bien complejo. Macarena, perdón que te interrumpa, te quedan 5 minutos. Ah, buenísimo, voy a mirar mi reloj entonces. Esta revista, la última idea fue que, bueno, Número Quebrado, se me fue la idea, perdón. Si bien tiene un afán, están los poetas, y Miguel Vicuña Navarro es un poeta, se nota el tono postestructuralista en su primer editorial, muy postestructuralista, y en esa misma editorial se ve el conflicto entre el ser poeta y el ser de la avanzada, y tener estos otros códigos. Pero sí les interesa el tema de la crisis, la fragmentación, y tienen algo que no alcanzan a hacer, y que Revista Crítica Cultural sí lo hace, que es salir de este provincialismo autoritario y abrirse a intercambios con Europa, América, otros países del mundo, cosa que no logran porque se acaba. Acá les traje, por ejemplo, el primer número, que es la entrevista inédita en la cama, literalmente se la hacen en la cama mientras estaba muriendo de cáncer Enrique Lin, y se publica en esta revista. Esta entrevista es muy citada, pero sin embargo se la cita de un libro, no de la revista, porque en ese tiempo no se inscribían, no se contaba el ISNN, ¿ya? Y Blin pide que la publiquen en esta revista, porque él era parte del consejo editorial, un consejo editorial con bastantes personas de renombre en Chile, pero que de repente publicaron en algún número. Acá vamos a ver también la visión de los poetas. Millán, ¿no es cierto?, este poeta que trata de unir en Canadá a través de su revista, la Ediciones Cordillera, unir a poetas del incilio y el exilio. Y vamos a ver, por otra parte, que están textos aquí vemos uno de Balcells, que perteneció al CADA, y se llama La escena de avanzada, Cuerpo de la desdicha, que no tiene nada que ver con los otros textos, y acá vemos un texto de Gonzalo Díaz sobre la exposición Banco de Prueba, y un texto de la misma Nelly Richard donde habla de lo masculino y lo femenino. Este tipo de escritura la vamos a ver en Revista Crítica Cultural. Y al final de este número 1, por ejemplo, va a aparecer en estas contraportadas este cruce. Porque miren, fíjense que hay poesía, pero a la vez un fotomontaje de un incendio que ocurre en Brasil, de Altamirano, y esta estética está muy presente en la Revista Crítica Cultural. Acá también tenemos un texto inédito de Juan Luis Martínez, que publica la nueva novela, que es absolutamente experimental, que se llama La Nueva Novela, gana un concurso de ensayo, pero se autopresenta como poesía, que eso lo encuentro maravilloso. Y la otra revista que veo que sigue es la revista Piel de Leopardo, que surge en Chile a partir de un grupo de poetas jóvenes, y que están en contra de la narrativa. Fundamentalmente retoman también contra la narrativa, la nueva narrativa que instala la editorial Planeta. Ustedes también les instalaron las internacionales, llegó Biblioteca del Sur, etc. Y ellos toman el nombre de Piel de Leopardo, fundamentalmente porque en ese entonces, el 92, se hablaba de que Chile era el país, éramos los jaguares de Latinoamérica, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que es una de las falacias, pero porque una de las revistas estadounidenses, XXX, que no recuerdo, habla de que Chile está entre los 5 países de mayor crecimiento del PIB y nos pone junto a otros países asiáticos, entonces de ahí quedó la idea de los jaguares, somos los jaguares, ¿no es cierto? O los ingleses de América y cosas por el estilo. Y claro, en la primera editorial ellos ponen la definición de leopardo, para no dicen los jaguares de América Latina, pero el leopardo, y en la definición de diccionario dicen, pero en el fondo no existe el leopardo en la América Latina. En Chile no hay leopardo. O sea, hay pumas, pero no hay leopardo. A lo más hay jaguares en México, en el Centroamérica, pero aquí empieza a hablar de qué caza el leopardo. Entonces hay toda una crítica a las políticas neoliberales acá en este editorial. Y claro, se está burlando un poco en clave muy irónica del Chile de la transición. Y por último, la Revista Crítica Cultural, y creo que me queda un minuto, o me pasé, me queda un minuto, ya. La Revista Crítica Cultural, que probablemente ustedes la conocen, y que si vamos a la segunda página, si miran la primera portada, que es la rosada, esta misma diagonalidad de la portada
es de Altamirano, se nota Altamirano. También se nota en Altamirano que muchas veces el texto, el texto escrito, la imagen, el paratexto más bien, no tiene correlatividad con el texto escrito, y acá está la revista crítica cultural, ¿no es cierto?, que ahí lo que hace la Nelly en el fondo institucionaliza una forma de leer, de entrar a los textos, y esta revista sí hace algo que no hacen las otras dos, que es introducir a partir del tercer o cuarto número los latinoamericanos. Ya se integran voces de las qué pasa con las distintas transiciones del periodo latinoamericano, ¿no es cierto?, porque tenemos periodos bastante paralelos, y se preocupa de, por supuesto, temas mucho más amplios como el género, la simulación, los estudios culturales, la crítica cultural, en realidad la adaptación. En cambio, las otras revistas, el tema de las mujeres apenas existen, ¿no es cierto? Claro que no es un tema en que yo me meta al tema del feminismo, pero sí en este tema como de la historia editorial y las revistas, que me gusta bastante. Y ahí están estas portadas donde se ve lo latinoamericano. Y muchas gracias. Disculpen que me haya pasado un poquito. Buenísimo, Macarena. Tenemos que estar en tiempo porque esta mesa termina a 5:30 y 5:30 empieza la mesa redonda. Así que, bueno. Jaime, un gusto. Te presento a ti y después damos a ver si hay tiempo para una pequeña ronda de preguntas. Ya hay una pregunta de Silvia Zaita para Ezequiel, que después voy a comentar. Si hay otros participantes que quieran ir mandando sus preguntas vía el chat, lo pueden ir haciendo. Y bueno, ahora le toca el turno a Jaime Huesca Orozco, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana, México. Actualmente está por concluir la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación en la misma universidad, donde investiga la poesía referente al movimiento estudiantil mexicano de 1968 y la masacre del 2 de octubre, desde las humanidades digitales y perspectivas teóricas como el testimonio, el análisis del discurso, la hegemonía y los imaginarios sociales. En estas jornadas va a presentar un trabajo que se titula La revista ¿Por qué? El contexto sociopolítico de México en 1968. Ok, muchas gracias por la presentación. Una enorme disculpa por los conflictos que propició mi retraso. Hubo una confusión con el uso horario, pero ya gracias a un ángel guardián pude llegar aquí, pude estar al tanto y ya inicio con la presentación. Igual me disculpo con mis compañeras, mis compañeros por este percance. Eh, Trataré de ser lo más rápido. Eh, el tema ya lo mencionaron, el título. Hablaré más que del análisis de una revista, hablaré o invitaré a la reflexión sobre el papel que pueden tener estos medios impresos para presionar o para posicionarse políticamente ante posturas hegemónicas, sea en este caso México del 68, que como seguramente ya saben, este año el 68 fue muy convulso en todo el mundo, donde México también tuvo cierta participación con el movimiento estudiantil. A grandes rasgos, este conjunto de movilizaciones por parte de estudiantes principalmente exigía al gobierno autoritario de ese momento, de Gustavo Díaz Ordaz, la validación de derechos humanos, que es lo que tendría que hacerse en cualquier sitio, ¿no? Validarlos. La modificación de algunos artículos a la Constitución mexicana, que también por parte de este mismo mecanismo se presionaba o se censuraba a los manifestantes o a quien se manifestara. También la búsqueda, por ejemplo, de la visión de los jóvenes como entidades políticas sociales también, y por otra parte la liberación de presos políticos, generalmente intelectuales. Esta serie de movilizaciones va a llevar a su punto más álgido, que es el 2 de octubre, un mitin donde se reúnen estos jóvenes a 10 días de que se celebren las Olimpiadas en México, un mitin para ejercer más presión hacia el gobierno, para ejercer estos cambios, y de manera oscura, de manera sucia, se gestiona por parte del Estado una masacre
llevada a manos del ejército, de fuerzas judiciales, de estos jóvenes que se reunieron para manifestarse, dando un incontable número de víctimas, de las cuales no hubo ningún culpable, el crimen quedó impune, y el problema aquí es que quienes tuvieron mucho que ver durante este acontecimiento fueron los medios de comunicación. En este año hay, o en este sexenio más bien, del 64 al 70, hay un gran control mediático, principalmente en la prensa, la cual, sea por lealtad o por imposición también, estuvo a favor de los discursos que impone el gobierno de ese momento. En contraparte, lo que van a hacer estos medios va a hacer generar una campaña de desprestigio hacia el movimiento estudiantil. Eso lo podemos ver desde la lectura de las notas, principalmente de la prensa. Esto durante el movimiento y después del 2 de octubre. Ahorita voy a dar un poquito de suma a la portada. Después del 2 de octubre, que fue la masacre, los medios de comunicación se encargaron de no informar, no decir lo que ocurrió, no contar la verdad y centrar el foco en las Olimpiadas, ¿no? Si quieren, ahí también hagan ciertos paralelismos con estas últimas Olimpiadas, ¿no? Y claro, también va a haber una enorme censura por todo lo que ocurre en esa masacre. Eh, Rápidamente podemos ver, por ejemplo, estas tres notas que surgen, se publican un día después, y algunas palabras ya nos dicen mucho de este discurso del cual estaba el Estado difundiendo. Uno, por ejemplo, que dice: el objetivo central de estos jóvenes, frustrar los Juegos Olímpicos, ¿no? O otro dice: balacera entre francotiradores y el ejército, ya dándole a estos jóvenes la carga de francotiradores, cuando el fuego cruzado fue entre los mismos militares. O también está debajo: energía contra alborotadores. Ya vemos desde este discurso a los jóvenes se les tacha de terroristas, también de comunistas, eh, por este mismo contexto en el cual está de la mano recientemente a la Revolución Rusa, perdón, la Revolución de Cuba. Ahorita vengo muy apurado por todo esto que ocurrió. La Revolución de Cuba, o en Centroamérica también surgen estos diversos eh, ejércitos de liberación nacional. Es un momento muy convulso, ¿no? Y también se van a valer de esto el gobierno y la coartada que inventó, que esparció en los medios de comunicación para que el crimen del 2 de octubre no sea conocido. Solamente para traer un poquito de teoría, este tema es secundario. Yo hice otra investigación de tesis, de esto surgió un poquito hablar del 68, es hablar de esta revista, comprender que a partir de la teoría de McLuhan, muy de la mano del 64, él menciona este concepto de narcosis, ¿no? Donde, bueno, nosotros como individuos no podemos ver totalmente la realidad como es, ¿no? La vemos a partir de estos medios de comunicación que nos dicen cuál es la realidad. En dado caso, en este contexto donde el Estado presiona a los medios para que no difundan una versión que no va acorde a lo que le conviene al Estado, quienes son lectores, quienes están informando, van a ver una realidad distinta a lo que pasó en el 2 de octubre, ¿sí? Aquí se ven claras relaciones de poder, donde, de igual modo, el medio es un gran epicentro de poder. En ese punto va a surgir la revista ¿Por qué? O va a posicionarse más bien ¿Por qué? ¿Por qué es una revista que ya había nacido desde el 66, 2 años previos? Lo curioso de esta revista es que inició publicando contenido que aquí en México le llamamos contenido de sociales, que esto no es más que, por ejemplo, notas sobre espectáculo, sobre con fines turísticos, por ejemplo, entrevistas a la reina de belleza de Guadalajara, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, el contenido era muy dispar a lo que ocurre en el 68. Hay algunos estudios que cuentan o narran, porque de esta revista se habla muy poco, es muy polémica también por lo que no se dice. Se dice que este director de la revista, Mario Rodríguez Menéndez, que esta revista estaba dirigida por un grupo de primos y hermanos originarios de la península de Yucatán. Eh, a partir de involucrarse con estos ejércitos de liberación, a partir de cubrir ciertas notas de una entrevista que le realiza Fidel Castro, este director se va a empezar a influenciar por
la ideología de izquierda, si de izquierda se lo queremos llamar así, ¿no? A partir también de lo que ocurre en el 68, sea en Francia, sea en Japón, sea en diversos territorios, esta revista va a dar un gran giro y a partir de ahí va a publicar contenido de izquierda radical hasta cierto punto, y esto se va a observar con entrevistas, con panfletos, cartones políticos que por lo general van a tirarle o van a agredir, a apelar lo que hace el Estado mexicano. Y hasta otro punto también muy importante es que van a abrir un espacio para la publicación de poesía que apoya o da testimonio sobre lo del movimiento del 68. A partir del 30 de julio, que es un momento muy importante para este movimiento estudiantil, y muy violento, debo decir, la revista se declara vocera de este movimiento y va a recuperar testimonios, va a recuperar imágenes y diversos contenidos para demostrarle a la sociedad lo que está pasando en realidad, en contraparte con estas notas, por ejemplo, que yo ya les mostré, ¿no? Y a partir de eso también la revista va a ser objeto de diversas agresiones, ¿no? Cuentan que, por ejemplo, las oficinas de Por qué sufrieron un atentado de bomba, que eso es decir, poco, ¿no? Eh, por ejemplo, también a través de otros mecanismos por parte del gobierno, más allá de la censura, a través, por ejemplo, de Pipsa, que era una empresa encargada de distribuir el papel a todos estos medios, allegada también al Estado, claro, se le niega el acceso al papel a esta revista, o también se le niega el acceso a diversos patrocinios, ¿no? Que esto también va a dar pauta para que la revista empiece a decaer. Bueno, estas son algunas de sus portadas. Lamento si hay algunas imágenes muy fuertes, pero esta es la verdad, ¿no? Esa es la verdad que quieren expresar con esta revista. Em, Se tacha un poco a la revista porque por estas portadas son un ejemplo, porque podrían llevar a un contenido hasta cierto punto amarillista, o lo que acá en México se le llama nota roja, incentivar por ese morbo, ¿no? De ver las muertes, y también por otro lado, estos titulares que agreden directamente a Gustavo Díaz Ordaz, quien, insisto, era el presidente, ¿no? La imagen del autoritarismo en México. Lo más relevante, bueno, por aquí una carta que envía el padre del Che Guevara, apoyando al movimiento estudiantil, ¿no? Dándoles ánimos para que no para que sigan con esa fuerza, dado que este movimiento tenía una gran promesa por cumplir sus objetivos, que esto sí es relevante. Lo importante de esta revista, o lo más relevante de la cual se habla, son sus 2 números extraordinarios. Esta revista se publicaba semanalmente, cada viernes. Decir número extraordinario va a responder a que surgieron de manera muy inmediata, entre comillas, por los atentados que el Estado dio hacia los jóvenes. El primer número extraordinario, del cual mostraré más contenido, que he tenido acceso a él, va a recuperar lo que ocurre este 30 de julio que yo les mencioné. ¿Qué pasa a grandes rasgos? Los jóvenes están atrincherados en un colegio, el Colegio de San Ildefonso. Eh, Hay muchos detalles que se me van a ir de la mano por el tiempo y me disculpo. Estos jóvenes están atrincherados, están exigiendo sus derechos, ¿no? Están exigiendo también que el ejército se retire de la zona universitaria de México, de todas estas escuelas que están siendo invadidas por los militares por ciertos pretextos, llamémoslo así. Lo que hacen es, el ejército es llegar con armas, bazucas, que es un arma muy exagerada para eh, apaciguar a jóvenes que solamente estaban armados con piedras, a lo mucho con bombas Molotov. Y bueno, ¿por qué se va a encargar de registrar esto? Esto es en el primer número extraordinario, que digo extraordinario entre comillas, porque debió salir, si se publicó el 30 de julio, el 31 de julio, ¿no? No, el 1 de agosto, perdón. Este número sale hasta septiembre, porque a partir de diversos mecanismos de censura, como ya les dije, porque no había papel, este número pudo salir hasta un mes después, ¿no? Jaime, Eh, Jaime, sí, te quedan 5 minutos. perfecto, muy bien, gracias. El segundo número, que es mucho más relevante y del cual no he podido acceder por la pandemia, va a capitular lo que ocurrió el 2 de octubre.
¿Por qué se cataloga o se autodenomina como el único medio de comunicación que registró al día después o que comunicó al día después lo que pasó en la matanza de Tlatelolco? Aparentemente también hay otros medios que lo registraron, pero este fue el que demostró de manera más tajante, con mayores pruebas, lo que pasó en ese momento. Y que ya, por ejemplo, esta portada de un niño baleado dice mucho de esta manera tan sanguinaria, de este genocidio que no solo afectó a los jóvenes, sino también a civiles y a personas que vivían en la zona cercana a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y bueno, nada más traigo aquí unas imágenes que ilustran, por ejemplo, las primeras páginas de esta revista. Por lo general traían este discurso que decía, por ejemplo, a todos los mexicanos que aspiran a ser libres, libres a través del conocimiento, a través del conocimiento de estas verdades, invitando a la población para que se suscriban por 50 pesos a adquirir esta revista y que ésta siga siendo independiente, ya que por eh, estas causas que ya les comenté, la revista lo que busca es este patrocinio independiente por parte de la sociedad. Y también en estos pequeños comunicados van a denunciar los abusos que han sufrido por parte del gobierno y por parte de estas empresas papeleras, ¿no? Y la falta de sus patrocinios. En el primer número extraordinario, como les comentaba, algunas partes que ilustran este contenido, pues son estas, ¿no? Estos son los hechos, ¿no? Que ya el titular es muy contundente en apoyo con estas imágenes. Este número se va a encargar de dar un testimonio, un recuento de inicio a final de lo que pasó en esa noche del 30 de julio. Que al final las víctimas de ello van a ser estudiantes, ¿no? Que es lo que más rescata por qué. Una imagen también de cómo llegan estos soldados con bazucas, insisto, o sea, con un armamento tan fuerte para apaciguar a los jóvenes, que aquí la frase dice, lo que no ocurrió ni durante la decena trágica, que esto fue en la Revolución Mexicana, la puerta colonial de la preparatoria, más de 400 años de existencia, fue derribada por el proyectil de una bazuca disparado por paracaidistas, también dando a entender a estos militares, ¿no? Buscan tomar este colegio. Aquí lo que más se critica, que es lo que yo critico, valga la repetición, es que se centró mucho en que con esta arma de fuego se derriba una puerta que tenía muchísimos años de antigüedad, que era una reliquia, pero los jóvenes, ¿qué, no? Por ejemplo, ¿qué pasa con ellos? Y también muy importante de esta revista es que dan los nombres, da las fotos de quienes gestaron todos estos acontecimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de ellos, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, que también gestionó la masacre estudiantil y que en 1970 fue electo como presidente de la República, ¿no? Sucesor de Gustavo Díaz Ordaz, y que en 1971 él también va a dar pauta para otra masacre conectada con el 68. Y bueno, aquí también una pequeña nota que publicaban la redacción de la revista, mostrando también los documentos, lamento si no se puede leer muy bien, mostrando con documentación cómo es que esta empresa papelera les rechaza la oportunidad de acceder a más papel. Porque tenía hasta cierto punto, eh, llegó a producir 500,000 ejemplares, que para esos años eran un tiraje eh, considerable. Ellos refutan, ¿por qué si tenemos tanta demanda no nos quieren dar el papel si tenemos la promesa de que lo vamos a consumir, ¿no? Hay una ganancia, y también diciéndole esto a los patrocinadores. ¿Por qué una revista tan popular no busca ser patrocinada, ¿no? O sea, ahí están esas contradicciones. Y también la poesía, muy importante, de la cual se desprende en realidad mi investigación, y que aquí no voy a hablar tanto de ello, que es también una nueva puerta que se abre para quienes sobreviven o para quienes atestiguaron el 2 de octubre y que con esta revista van a buscar un espacio para expresar o para denunciar lo que pasó en esa fecha. Y a grandes rasgos, como una pequeña conclusión, vemos que aquí hay también una apropiación muy mediática de la revista en contraposición con los demás medios que no estaban cubriendo las notas como fueron, ¿no? ¿Por qué abre un espacio político que va a estar constantemente apelando a lo que ocurre en ese sexenio?
va a revelar lo que pasó en el 2 de octubre de manera muy constante. A partir de esa fecha, sus demás números van a ahondar más o van a profundizar en lo que ocurrió, dando a entender que, bueno, en contraparte con el comunicado de la Secretaría de Gobernación, las cosas no fueron así. Pues claro, avanzando con ello, se resiste, se busca preservar una memoria y se busca también demostrar este compromiso intelectual, no de esos muchos, sino de estos pocos, ¿no? En México. Y yo con eso les agradezco mucho, me vuelvo a disculpar por la confusión que hubo y quedo atento a sus comentarios. De nuevo, mil gracias y una disculpa. Gracias, Jaime. Bueno, nada, súper interesante y cómo, no sé si, cómo dialogan, no solo a veces las revistas, sino también bueno, los distintos momentos de la historia latinoamericana, ¿no? Recién Jaime arrancaba hablando del ocultamiento que se hizo de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Y un poco Ezequiel cuando nos hablaba de la revista Somos y cómo había cubierto la lucha antisubversiva, ¿no? ¿Qué imaginarios representa? Bueno, también hay toda una operación ahí, ¿no? Destinada a difundir cierta versión de los hechos que no siempre es fiel a lo que realmente sucedió. Y después, por otro lado, las experiencias, ¿no? Algunos hablarán de resistencia, de oposición, ¿no? Ya sea lo que contó Ana con respecto al proyecto de estos exiliados en los Estados Unidos, o Macarena, vos con este esfuerzo de estos grupos con vistas, ¿no? a la transición, ¿no? de armar un espacio. Y mismo Jaime con ¿no? Parecería como que hay un cambio en esta revista, ¿por qué? ¿No? Con la radicalización política que tiene, ¿no? Que cambia su línea editorial. A ver, tengo pequeños comentarios, después quiero, antes de que ustedes respondan, leer acá la pregunta de Silvia. Y no sé si hay alguna más que se quiere ir sumando. En realidad, a Ana y Ezequiel es una invitación a que nos compartan imágenes de sus revistas. A Somos yo la conozco, no necesito, pero bueno, para los compañeros en este caso de otros países, para futuras exposiciones me parece que les sumarían a ustedes y capaz también les ahorrarían decir algunas cosas que en el tiempo acotado de una exposición, una cosa después es una tesis o un artículo, uno se explaya más, pero ya hay una primera impresión de que uno se lleva, ¿no? Y que capaz ahorra, porque en todo caso a mí sí me quedé con ganas de ver, bueno, la revista denuncia cómo era, ¿no? ¿Qué aspecto, qué materialidad tiene esa revista, ¿no? Bueno, hay una portada importante, hay imágenes, es texto, bueno, las preguntas vinculadas a las revistas, ¿no? El juego entre texto e imagen, sobre todo para las de la segunda mitad, o las del siglo XX, ¿no? Que la imagen también es como muy importante en la construcción de imaginarios sociales, representaciones, o como lo querramos llamar según la perspectiva teórica. Entonces, a ver, para Ana, capaz, y te doy pie a cosas que capaz tenías pensado decir y no pudiste decir, pero bueno, ¿quiénes hacían esa revista? ¿No? ¿Quiénes son también el grupo Masa? Me pregunto si hay nombres ahí reconocidos, pero sobre todo, ¿qué perfil tienen esos exiliados? Porque, por ejemplo, con respecto al exilio, es muy conocido el exilio mexicano, donde hay varios grupos de intelectuales que también producen revistas y revistas incluso académicas, entonces también acaba, esta parecería ser una revista más política, ¿no? Entonces, bueno, si hay una relación ahí entre el perfil de estos exiliados, que serían los exiliados de los años de la dictadura, ¿no? Esto que habías contado, ¿no? Que ya había exiliados anteriores, o
o argentinos residiendo en los Estados Unidos previamente. ¿No? También es, bueno, un poco el perfil de quiénes son y quiénes son los que están atrás de denuncia. Aparte era muy interesante eso que después que se conecta con el tema de las joyerías, era como fabuloso, como muy original, no sé, y las estrategias como de supervivencia o de financiamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo muy asociadas a ese métier, porque uno tiene que saber que de ahí sale un polvo de oro que puede juntar y hacer algo, ¿no? Es como, bueno, nada, eso me pareció como muy interesante. Perdón, contestamos al final, ¿no? Contestamos al final. Sí, porque si no llegamos a tener mucho tiempo, bueno, se quedan por lo menos con un comentario. Ezequiel, acá una pregunta, a ver cómo estás trabajando gente, y después te leo la pregunta de Silvia Zaita, que es como puntual para vos. No, pues, a ver, hay mucho para hablar de Somos y me podía explayar y no es el caso. No lo voy a hacer bueno, para que haya espacio para todos. No, pero me quedó esta pregunta, no, vos que habías trabajado bien hasta el 79, y ya desde el 78, desde el 79, las Fuerzas Armadas empiezan a tener una interna con respecto a cómo seguir, ¿no? En el 77, de hecho, 78 ya se anuncia el fin triunfal de la subversión. Entonces te quería preguntar cómo aparece, si en la revista aparecen alguna fricción interna. Yo entendí que no, pero en todo caso, si vos estás trabajando en tu tesis, esto de que, a ver, las fricciones existían, están documentadas. Paula Canelo trabajó mucho en las internas militares, y no solo ella, sino si esta idea de la revista de también no publicitar los conflictos internos y dar, ¿no?, la idea de que hay un único discurso, de que hay plena unidad, o si se puede ver que juegan para algún bando en particular. ¿No? Si encontraste ahí algún matiz, alguna cuña que dé cuenta, ¿no?, de que capaz, bueno, ¿no? No sé, eso por un lado. Después un comentario, en un momento capaz entendí mal yo. Vos hablabas del operativo Independencia, ¿no?, y que habían llevado a periodistas, y decías que habían ido periodistas de Somos, pero es antes de que crearan la revista, porque la revista, ¿no?, entiendo que surge después. No, me parece mal yo. Lo que quise decir, Bueno, después mandan periodistas para quedaron ver ahí. cómo sigue la situación. Eso que- Ok. Bueno, Macarena, muy interesante, y qué desafío también trabajar con una publicación que tuvo 2 números. Es como, desde los que producen revistas te dirían no pasó, ¿no? No sé, yo también trabajo con revistas y me decían, bueno, cuando sacamos una revista tiene que pasar los 3 números porque esa es como la prueba de fuego de que la revista puede seguir. Y en tu caso, Claro. no llega a eso. Mi criterio de corte por lo general tiene que ver con eso, con 5 números al menos, pero en el caso de esta creo que es tan importante, porque además algo que no mencioné, Espera, ahora nos contás, ahora cierro acá. No, pues yo también trabajé una revista de corta duración que salió 8 números, y también hablé de la idea de bisagra, ¿no? y de esta idea de conectar 2 momentos, ¿no?, que son experiencias que tratan de, bueno, inicialmente tienen la idea, ¿no?, de formar algo, de cuajar algo, pero que no termina cuajando, y en tu caso cada uno siguió por su lado. Y me voy a decir, te comento algo con respecto a la hipótesis, esto que vos presentaste, y digo, ¿qué a contramano va de la coyuntura en que surge la revista? Porque en ese momento la izquierda está, que de tu hipótesis y esta idea de quiebre y de, ¿no?, esa idea de quiebre y de fragmentación de opositor va a contramano de la situación política. O sea que hay algo más de lo cultural que no acompaña a lo político, porque en cuanto a lo político, la izquierda, no es la izquierda, las izquierdas, pero también los que no son de izquierda, la democracia cristiana, avanzan en la concertación. Es como que
es una coyuntura donde se ganó el plebiscito, pero se sabe que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Porque, bueno, se ganó el plebiscito, o Pinochet tuvo que aceptar la derrota del plebiscito, porque también estuvo todo eso, ¿no? Pero todavía quedaba mucho, y se empiezan a bajar varias banderas en esa transición, ¿no? Que creo que termina. Entonces, pero al mismo tiempo se da la concertación que incluye esto, ¿no? De ponernos de acuerdo. Y parecería que en este plano cultural, bueno, no. ¿No? Como contramano de eso. Y Jaime, y con esto cierro para yo no extenderme mucho más, nada, muy interesante, yo no conocía, sí sabía lo de la masacre de Tlatelolco, sí sabía esto del ocultamiento que se hizo de la prensa masiva y cómo operó para ocultar los acontecimientos. No conocía a la revista. ¿Por qué? Me llamó la atención también esto de los 500.000 ejemplares que circulaba, y capaz que quisiera saber más en esto de cómo era antes y qué pasó después, es decir, hasta cuándo pudo editarse, cómo después de estas denuncias tan fuertes que hace, vos contás ahí que no le quitan los apoyos para sostenerse. Bueno, ¿qué pasa con esta revista? Si efectivamente puede sostenerse, si sigue, cómo sigue su posicionamiento político, y bueno, y si hay ahí si hay una denuncia de la masacre, o hay también un posicionamiento político más dirigido al poder, ¿no? Al PRI. Ahí mostrar las fotos pero si eso va más a una crítica es decir, que no quede una crítica a la masacre, sino que eso se transforme en una propuesta política mayor. Bueno, esos son mis comentarios, y leo acá el de Silvia Zaita, que es una pregunta para Ezequiel Berlocchi. Dado que Gente es una revista que, a diferencia de Somos, se publicaba desde mucho antes de la dictadura de 1976, la pregunta es, ¿hay diferencias entre su posición política oficialista durante la dictadura y sus posicionamientos políticos anteriores? Para decirlo de otro modo, ¿Gente era una revista ya oficialista, fuese cual fuese el gobierno de turno, o pasa a ser oficialista durante la dictadura de 1976? Bueno, muy breve, no tienen que contestar a todo, pero si quieren decir algo para no quedar yo con la última palabra. Yo contesto brevemente. Lamento no haber compartido, gracias Mara por los comentarios, y gracias al resto de los compañeros, porque algunas cuestiones me quedaron como resonando de preguntas que no vamos a tener tiempo hoy para hacerlas, pero lamento no haber compartido la revista. La realidad es que yo avancé con la lectura de la revista y con la posibilidad de hacer entrevistas que se abrió. Sí, lo de la joyería es muy interesante, porque en realidad estos integrantes del MASA consiguen el ingreso a Estados Unidos por el oficio de joyeros, que lo aprenden antes de irse, y después allá, por la exigencia del partido de proletarizarse, empiezan a ingresar a todos en el gremio de la joyería. Y bueno, sí, Gleiser es uno de los que arma el MASA, y después, bueno, un referente acá conocido es Pablo Pozzi, que es uno de los que arma la revista. Y después, bueno, son figuras que van yendo del partido también. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Buenísimo, bueno, te seguiremos leyendo con tus avances de investigación. Ezequiel, así respetamos. Bien, rápido, bueno, también nuevamente, gracias Mara por las sugerencias, los comentarios. En relación a lo que comentaba Silvia, tengo como unos problemas todavía para acceder a todos los números de Gente, pero una muy buena pregunta, claramente para tener en consideración, teniendo en cuenta que Atlántida, la editorial, era profundamente conservadora. De hecho, Atlántida, la revista Atlántida, que tenía antes que la precursora de Gente, una revista que apoyó, por ejemplo, la dictadura de la Revolución Argentina. Pero no podría contestarlo ahora por esta cuestión que no tengo unos problemas para acceder al material. Y en relación a tu pregunta, Mara, sobre las internas al interior de las Fuerzas Armadas,
no hacen una cuestión muy relevante, la cuestión de las internas sí marcan algunas cuestiones, pero como que no se meten mucho Ujú. en eso. A mí me parece que hay más como un afín, una idea mía, a lo mejor tendría que revisarlo bien, a la línea de Videla en estos primeros años, que son los que más Ujú. he leído hasta ahora, y bueno, pues veré qué creo que pasa después del 80. Gracias. De nada. Ahora sí, Eh, Macarena. Ojalá compartas el título de lo que trabajaste, donde el concepto bisagra. Me serviría a mí para repensar y te cito de todas maneras, obvio. Con respecto a tu pregunta, claro, es complejo un número que tenga, una revista que tenga dos números, pero ellos sin embargo se proyectaban a largo plazo y se anuncia incluso un número de 1990 y algo que a mí me llevó a hacer la pregunta por crítica cultural. Bueno, primero esta revista tiene un tiraje de 1000 números, de 1000 ejemplares, yo también corto ahí que hay 1000 ejemplares, el consejo editorial es importante, el Ujú. directorio también. Pero me llamó la atención que esta revista era de crítica cultural y estacional. Y Nalene Richards saca el 90, el mayo, la de crítica cultural. Investigando con varias personas que conformaron la revista, todos contaron la misma anécdota, que creo que esto es súper importante y tiene que ver con lo que cité de Espíritu del Valle. La Nelly Richard había conseguido fondos de la ARCIS y de Guggenheim para la continuación de Número Quebrado. Era un proyecto a largo aliento. Sin embargo, antes de que saliera el segundo número, Nelly Richards se va de la revista, deja su texto escrito, se va y a los meses aparece Revista de Crítica Cultural y se arma con esos fondos, que no van a esta revista. Lo interesante es que yo en un momento dije, esto me lo contó él porque su subjetividad, pero al final 5 personas me corroboraron la misma idea. Ahora, ¿por qué puede haber pasado esto? Y esta es la hipótesis como conclusión que saco, es que cuando José Miguel Vicuña Navarro publica esta reseña, Patricia Marchand, en el Espíritu del Valle, que era la revista de poesía de Millán, y la pone una autobiografía de ficción, en pregunta, Patricia Marchand, que era amigo, se enoja y comienza toda una polémica en otra revista que es Estudios Públicos. Y José Miguel Vicuña Navarro finalmente va a terminar tomando partido por Gonzalo Millán, y Patricia Marchand, que muere el año 90 también, es muy cercano a la avanzada y a la teorización de la avanzada. Entonces, esa fractura también que se ve al interior, lo que tú decías, como dentro de la revista tiene distintas fracciones, que está en temático, pero además se ve en esto otro, y creo que por eso también se toman ambos caminos. Buenísimo. Después te mando por mail mi artículo. Te dejo mi correo ahí. Sí. Genial. Gracias por el comentario. Jaime, ¿querés? Continúo yo entonces. Gracias por la pregunta. Como dije en la exposición, ¿por qué es una revista muy polémica? Y eso también se ve traducido en que no se estudia mucho, no se habla mucho de lo que es esta revista en cuanto al número del tiraje, que era un poco exagerado para esos años. No se cree que las suscripciones de la población fuesen el equivalente a ese número de tirajes. Se piensa, o hay teorías que dicen que, bueno, esta revista estaba fondeada por alguna organización de izquierda, de las tantas que había en México, había muchísimos grupos de izquierda, y más para un año tan en el ojo público para México, que fue el de las Olimpiadas, en 1970 también para el Mundial de Fútbol. O sea, aparentemente ahí hay una historia que se teje, una historia oscura, en la cual se piensa que por qué se fondeó, también por esta anécdota del mismo, o que se sabe del mismo director, se piensa que fue fondeada por algún grupo de izquierda, Mm. y tal vez se pudo haber colgado del movimiento estudiantil y de la masacre para adquirir mucha más popularidad. Porque sí, la revista tuvo mucho revuelo en ese año específicamente, hasta el final del sexenio de Ordaz, hasta el 70. La revista continuó publicando, haciendo crítica directa, pero fue decayendo su discurso, se empezó a perder importancia, y al final esta revista no es que haya muerto, digamos que cambió su nombre, ya no se llama ¿Por qué? Se llama Por Esto, y ahora es un diario local en Yucatán. O sea, pasó de ser esa gran, ¿cómo llamarlo, no? Es ese gran centro de información de izquierda que atentaba o que criticaba al gobierno, y a partir hacía válidas los testimonios de los estudiantes y demás víctimas intelectuales,
Y después de ello, dio el salto a hacer un periódico local. Ustedes pueden buscar Diario por Esto, México, Yucatán. Y ahí tienen una página web simple, sin crítica, que es eso, o sea, es un diario sin más, ¿no? O sea, es una historia muy curiosa la de ahí, porque también este director de la revista, hay otros artículos que dicen que también estuvo muy involucrado en los movimientos que ocurrieron en las selvas de Chiapas en México, levantamientos indígenas, lo cual también dio pauta para diversos acontecimientos en nuestra historia. O sea, no está tan estudiado y lo que se sabe solamente son destellos, ¿no? De los cuales uno no está seguro. Y es eso, más que nada. Muchas gracias. Bueno, bueno, a ver, alguna otra. Acá, Macarena quiere después los contactos de todos, te puedo mandar los mails de todos y queda el contacto hecho. Nos juntamos en el bar Casa de las Américas, genial. Bueno, voy a cortar porque nos excedimos 10 minutos y está la otra mesa ya funcionando y bueno, nada, para no perdernos esa otra mesa. Muchísimas gracias a todos, la verdad que fue muy grato escucharlos y un lindo intercambio. Los invito entonces a seguir escuchando, hay que salir de acá y entrar por el otro link a la mesa redonda Arte, Diseño y Materialidades, la revista como artefacto impreso. Bueno, y si no, también mañana siguen las actividades de la jornada. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un gusto. Hasta luego, gracias y un gusto. Saludos, Una disculpa. gracias por todo. Chao, hasta luego. Gracias, compartan su Claro. trabajo. Y hablan por- Sí, Sí. yo te Ok. mando los mails. Chao, linda tarde, gracias. Gracias, igualmente, buenas tardes. El link número 1 al que hay que entrar, ¿Mm? el link número 1, porque hay mesas 1, mesas par impares. Hay que entrar al... Claro, con las mesas impares se van las mesas redondas. O sea que tenés que salir de este y entrar en el otro link. Yo tenía que era de 18 a 19:30. Quizás estoy viendo mal el programa. A ver, no me digas que me equivoqué. Yo agarré un programa donde vi que dice acá de 15:30, de 17:30, perdón, a 19. Ah, no, la cambiaron. Ya, eso, hay que ir, me muevo. No, espero no haberme yo equivocado. Debe escribir con el concepto bisagra, porque maravilloso. Sí, bueno, no está muy teorizado, está como abordado, pero dale, te lo mando ahora por mail. Lo teorizaste más que yo. Yo recién estoy Dale, empezando a trabajar esto. dale, Chao. dale, no, muy interesante. Chau, chau, Macarena, nos vemos.